Unidad 3. Actividad 1. Técnicas de remediación de contaminantes. Para esta actividad nos solicitaron hacer una tabla con 3 columnas. La primera con los contaminantes, la segunda con las técnicas de tratamiento o remediación y la tercera con las características del suelo que se necesitan para efectuar eficientemente el tratamiento. En esta exposición voy a hacerlo diciendo primero o nombrando primero las técnicas, luego vamos por el contaminante y al último las características del suelo que se necesitan. Tenemos algunos tipos de técnicas. Las primeras son las técnicas de remediación biológicas o llamadas bioremediación. Dentro de estas se dividen en las tecnologías in situ y las tecnologías ex situ. Vamos a ver primero las tecnologías in situ. Tenemos el bioventeo. El bioventeo es una tecnología relativamente nueva, cuyo objetivo es estimular la biodegradación natural de cualquier compuesto biodegradable en condiciones aerobias. El aire se suministra en el sitio contaminado a través de pozos de extracción por movimiento forzado, extracción o inyección, con bajas velocidades de flujo, con el fin de proveer solamente el oxígeno necesario para sostener la actividad de los microorganismos degradadores. Los contaminantes que se tratan con esta técnica son los compuestos orgánicos semivolátiles, los compuestos orgánicos volátiles, los HTP, los solventes no clorados, los pesticidas y conservadores de la madera. Las características que tiene que tener el suelo, en algunos factores que pueden limitar la efectividad del biomenteno son el tipo de la concentración del contaminante en el suelo, la falta de nutrientes del suelo y el bajo contenido de humedad, así como la dificultad para alcanzar el flujo de aire necesario. La siguiente técnica tenemos la bioestimulación. La bioestimulación implica la circulación de soluciones acuosas que contengan nutrientes y o oxígeno a través del suelo contaminado para estimular la actividad de los microorganismos autóctonos y mejorar así la biodegradación de contaminantes orgánicos o bien la inmovilización de contaminantes inorgánicos. Estos son para tratar contaminantes como la gasolina, los compuestos orgánicos volátiles y los compuestos orgánicos volátiles, así como los pesticidas. Dentro de las características del suelo que se requieren, esta tecnología no es recomendable para suelos arcillosos, altamente estratificados o demasiado heterogéneos. Otros factores que pueden limitar su aplicación incluyen que el tipo de suelo no favorezca el crecimiento microbiano y el incremento en la movilidad de los contaminantes y la obstrucción en los pozos de inyección provocada por el crecimiento microbiano. La siguiente técnica es la bioaumentación. Esta tecnología se utiliza cuando se requiere el tratamiento inmediato de un sitio afectado o cuando la microflora autóctona es insuficiente o en número o capacidad degradadora. Consiste en la adición de microorganismos vivos que tengan la capacidad para degradar el contaminante en cuestión. Los contaminantes que tratados son los herbicidas, como el clorofam, los insecticidas, el lindano, clordano, el paratión, los clorofones y nitrofenoles, así como concentraciones relativamente altas de metales. Antes de llevar a cabo, o sea, ¿cuáles son las características del suelo que tiene que tener? Podemos ver que antes de llevar a cabo la biomentación en un sitio, deben realizarse cultivos de enriquecimiento, aislar microorganismos capaces de cometabolizar o utilizar el contaminante como fuente de carbón. La siguiente técnica tenemos la biolabranza. Durante el proceso de biolabranza, la superficie del suelo contaminado es tratado en el mismo sitio, por medio arado. El suelo contaminado se mezcla con agentes
de volumen y nutrientes y se remueve periódicamente para favorecer su aireación. Las condiciones del suelo, el pH, la temperatura, la aireación, se controlan para optimizar la velocidad de degradación y generalmente se incorporan cubiertas u otros métodos para el control de lixiviados. La diferencia entre la biolabranza y el composteo es que en la biolabranza se mezcla el suelo contaminado con suelo limpio, y mientras que en el composteo generalmente se realiza sobre el suelo. Con esta técnica se tratan contaminantes como el diésel, las gasolinas, todos lodos aceitosos, el PCP, la creosota y coque, algunos pesticidas y el HTP. Las características de los suelos es una limitante para su utilización es que por la incorporación del suelo contaminado es que es la incorporación en el suelo limpio. La siguiente tecnología es la fitorremediación. Esta es un proceso que utiliza plantas para remover, transferir, estabilizar, concretar y o destruir contaminantes orgánicos o inorgánicos en suelos, lodos y sedimentos, y puede aplicarse tanto in situ como ex situ. Los mecanismos de fitorremediación incluyen la rizodegradación, la fitoextracción, la fitodegradación y la fitoestabilización. Los contaminantes que se tratan con esta técnica es el benceno, el tolueno, el etibenceno y silenos, solventes clorados, el HAP, desechos de nitrolueno, agroquímicos clorados y organofosforados, así como compuestos inorgánicos y metales radioactivos y tóxicos de suelos y aguas. Algunas características, existen varias limitaciones que deben considerarse para su aplicación. El tipo de planta utilizado, determina la profundidad a tratar, altas concentraciones de contaminantes pueden resultar tóxicas y puede depender de la estación del año, así y no es efectiva para tratar contaminantes fuertemente sólidos. La siguiente técnica, que estas ya es tecnologías que se manejan in situ, tenemos la biorremediación en fase sólida o composteo también se le dice. El composteo es un proceso biológico controlado por el cual puede tratarse suelos y sedimentos contaminados con compuestos orgánicos biodegradables para obtener subproductos inocuos estables. El material contaminado se mezcla con agentes de volumen como la paja, el acerrín, el estiércol, desechos agrícolas, que son sustancias orgánicas sólidas biodegradables, adicionadas para mejorar el balance de nutrientes, así como para asegurar una mejor aireación y la generación de calor durante el proceso. Los contaminantes que se tratan aquí es el PCP, las gasolinas, el HTP, el HAP, la concentración de toxicidad de explosivos, el TNT. Las características de los suelos, algunas limitaciones del proceso son la necesidad de espacio, la necesidad de excavar el suelo contaminado, lo que puede provocar la liberación de compuestos orgánicos volátiles, el incremento volumétrico de material a tratar, etcétera. Tenemos enseguida la biorremediación en fase de los bioreactores. Los bioreactores pueden usarse para tratar suelos heterogéneos y poco permeables, o cuando es necesario disminuir el tiempo de tratamiento, ya que es posible combinar, controlar y eficientemente procesos químicos, físicos y biológicos que mejoren y aceleren la biodegradación. Es la tecnología más adecuada cuando existen peligros potenciales de descargas y emisiones. Con esta técnica
Se trata de contaminantes como el HTP, los compuestos orgánicos semivolátiles, no halogenados y compuestos orgánicos volátiles, el BPS, también los compuestos sólidos semivolátiles halogenados, los pesticidas y desechos de artillería. Las características de los suelos son que algunos factores que pueden limitar al uso y efectividad de los bioreactores son: el suelo debe tamizarse, los suelos heterogéneos y arcillosos pueden generar problemas de manipulación. Tecnologías, ya tenemos, ahora vamos a pasar a las tecnologías de remediación físico-químicas. Y aquí también tenemos varias técnicas, ¿no?, que empezaremos a ver. La primera es la remediación electrocinética, RE por sus siglas. La remediación electrocinética es una tecnología en desarrollo que aprovecha las propiedades conductivas del suelo, cuyo objetivo es separar y extraer contaminantes orgánicos e inorgánicos, o sea, metales de suelo, lodos y sedimentos, con el uso de campo eléctrico que permite remover las especies cargadas de ionios. Implica la aplicación de una corriente directa y de baja intensidad entre un electrodo positivo y uno negativo. Los contaminantes a tratar son los contaminantes orgánicos, polares y metales pesados. Las características del suelo: su eficiencia disminuye en medios con un contenido de humedad, o sea, en suelos con un contenido de humedad menor al 10%. La siguiente tecnología que vamos a ver, o la siguiente técnica, es el lavado de suelos, la extracción por solvente e inundación de suelos. Estas tres tecnologías separan contaminantes orgánicos e inorgánicos del suelo por medio de un líquido de extracción. El fluido líquido requiere de un tratamiento posterior para remover o destruir los contaminantes. Cada una de estas tecnologías, relacionadas entre sí, trabajan de manera diferente sobre los contaminantes. Los contaminantes que tratan estas técnicas o tecnologías son los hidrocarburos, el HAP, el PCP, los pesticidas y metales pesados. Por medio de inundación pueden recuperarse los compuestos inorgánicos, metales, y tratarse los compuestos orgánicos volátiles, igual los compuestos orgánicos semivolátiles, así como gasolinas y pesticidas. Las características del suelo: es difícil tratar suelos es difícil tratar suelos poco permeables o heterogéneos. La siguiente tecnología o técnica es la extracción de vapores. La extracción de vapores, también conocida como ventilación del suelo, vaporización y volatización, es una tecnología en la que se aplica un vacío al suelo para inducir un flujo controlado y continuo de aire y remover así los contaminantes volátiles, semivolátiles del suelo. Esta tecnología usualmente se lleva a cabo in situ, sin embargo, en algunos casos puede usarse como una tecnología ex situ. Los contaminantes a tratarse con esta tecnología son las fugas de compuestos orgánicos volátiles y algunas gasolinas. Puede aplicarse en zonas insaturadas y a contaminantes poco volátiles. Algunas características de los suelos: la humedad, contenido de materia orgánica, permeabilidad del suelo al aire, afectan la eficiencia del proceso. No es una tecnología adecuada para zonas saturadas. Un alto contenido de partículas finas afecta en la operación del sistema. La siguiente técnica es la solidificación o estabilización. Este es un proceso en el que el suelo contaminado se mezcla con aditivos para inmovilizar los contaminantes, disminuyendo o eliminando la lixiviación. La solidificación se refiere a las técnicas que encapsulan, atrapan físicamente al contaminante, formando un material sólido, y no necesariamente involucra una interacción química entre el contaminante y los aditivos solidificantes. Los contaminantes a tratar con esta tecnología
son los contaminantes inorgánicos como suelos y lodos contaminados con metales. Algunas consideraciones del suelo: el material solidificado puede impedir el futuro uso del suelo, o sea, en el sitio. No es recomendado para suelos o sitios con más de 25% de metales. Siguiente técnica, tenemos el tratamiento químico. El tratamiento químico típicamente involucra reacciones de oxidación, reducción, que convierten químicamente compuestos tóxicos o peligrosos a compuestos menos tóxicos o no peligrosos, que son más estables y menos móviles e inertes. Los agentes oxidantes más usados para tratar contaminantes peligrosos en el suelo son el ozono, peróxido de hidrógeno, hipoclídicos, cloro, el dióxido de cloro y el reactivo de fentón, que es peróxido de hidrógeno y fierro. Este método puede aplicarse in situ, en situ o ex situ en suelos, lodos, sedimentos y otros sólidos. Los contaminantes que se tratan con esta técnica son los compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos volátiles, no halogelados, y los compuestos orgánicos semivolátiles, así como gasolinas y pesticidas. Algunas consideraciones para los suelos es la presencia de aceites y grasas en el suelo, disminuye la eficiencia y los costos se incrementan para altas concentraciones de contaminantes. Siguiente contaminante es la separación física. En las técnicas de separación, estas técnicas de separación buscan concentrar los contaminantes sólidos por medios físicos y químicos. La mayoría de los contaminantes orgánicos e inorgánicos tiende a unirse química o físicamente a la fracción más fina del suelo. Las partículas finas de arcilla y sedimentos pueden separarse de arenas y gravas gruesas para concentrar los contaminantes en volúmenes menores de suelo. Los contaminantes a tratar con esta técnica es el compuestos orgánicos semivolátiles, las gasolinas y compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos volátiles, los pesticidas, metales pesados y partículas magnéticas radioactivas como el plutonio y el uranio. Algunas consideraciones en el suelo es que con un alto contenido de arcillas y de humedad incrementa los costos del tratamiento. Ya vimos algunas tecnologías y ahora vamos a ver el último tipo. Son tres, que cada una tiene varias técnicas, y en esta última sería la tecnología de remediación térmica, que tiene también algunas técnicas, ¿no? O sea, la tecnología de remediación térmicas tiene varias técnicas que vamos a decir a continuación. La primera es la desorción térmica. Los procesos de desorción térmica consisten en calentar de 90 a 540 grados centígrados el suelo contaminado con contaminantes orgánicos, con el fin de vaporizarlos y por consiguiente separarlos del suelo. El calor acelera la liberación y el transporte de contaminantes a través del suelo para posteriormente ser dirigidos hasta un sistema de tratamiento de gases con el uso de un gas acarreador o un sistema vacío. Los contaminantes tratados con estos son la creosota e hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles no halogenados y gasolinas, así como con menor eficiencia los compuestos orgánicos semivolátiles, el HAP, el BPC, pesticidas y gasolinas. Algunas consideraciones, características de uso son que estas tecnologías no son efectivos en zonas saturadas, en suelos muy compactos o con permeabilidad variable. La siguiente técnica es la incineración. En los procesos de incineración, tanto in situ como ex situ, se utilizan altas temperaturas de operación que van desde los 870 a 1200 grados centígrados, con la finalidad de volatizar y quemar compuestos orgánicos halogenados en presencia de oxígeno. Generalmente se utilizan combustibles para iniciar el proceso de combustión.
Esta técnica se utiliza para contaminantes como explosivos, residuos peligrosos como hidrocarburos, clorados, BPC y dioxinas. Algunas consideraciones con los suelos. Es necesario tratar los gases de combustión, dioxinas y furanos para el tratamiento del BPC y dioxinas. Deben emplearse incineradoras fuera del sitio donde están los suelos, ¿no? Tenemos el otro tipo de esta técnica, es la vitrificación. El proceso de vitrificación puede llevarse a cabo in situ o ex situ y utilizan una corriente eléctrica para fundir los suelos contaminados con temperaturas que van de los 1600 a 2000 grados centígrados. Es un proceso es un proceso que estabiliza la mayoría de los contaminantes inorgánicos y destruye los orgánicos. El producto de la vitrificación es un material cristalino químicamente estable que no produce lixiviados, en el cual quedan incorporados los compuestos inorgánicos. Los contaminantes a tratar con esta técnica son los contaminantes inorgánicos, los compuestos orgánicos volátiles, los compuestos orgánicos semivolátiles, las dioxinas y el BPC. Algunas consideraciones para el suelo es que el material solidificado puede impedir el futuro uso del sitio. No es recomendable para sitios con más de 25% de metales. La siguiente tenemos, y última en este caso, pirólisis. La pirólisis es una descomposición química de materiales orgánicos inducidas por el calor en ausencia de oxígeno. El proceso normalmente se realiza a presión y temperaturas de operación mayores de 430 grados centígrados. Los humos y equipos utilizados para la pirólisis pueden ser físicamente similares a los utilizados para la incineración, pero se deben operar a temperaturas menores en ausencia de aire. Con la pirólisis se tratan contaminantes como los compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, BPC, dioxinas, desechos de alquitrán y pinturas, así como creosota, hidrocarburos, dioxinas, HAP y otros compuestos orgánicos. Algunas consideraciones de los suelos. Se requiere que en los suelos haya tamaños de partículas específicos y manipulación del material, altos contenidos de humedad, o sea, mayor del 1%, eso aumenta los costos. Por último, tenemos que estas tecnologías se pueden combinar unas con otras. Entonces, a esto se le llama trenes de tratamiento. En algunos casos, dos o más tecnologías innovadoras o tradicionales pueden usarse juntas en lo que se conoce como trenes de tratamiento. Estos trenes de tratamiento son procesos integrados o bien una serie de tratamientos que se combina en una secuencia para proporcionar tratamientos necesarios. En general, los trenes de tratamiento se emplean cuando no todos los contaminantes en un medio particular pueden tratarse con una sola tecnología. Por ejemplo, un suelo contaminado con compuestos orgánicos y metales puede tratarse primero por bioremediación para eliminar los compuestos orgánicos y después para reducir la lixiviación de metales. Esto es, son las técnicas que se utilizan más comúnmente para la remediación de suelos. Muchas gracias y que tengan un excelente día y un excelente fin de año. Saludos.